Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver lo que es una definición dirigida por la sintaxis. En una definición dirigida por la sintaxis, una gramática aumenta con nuevas características. A cada símbolo no terminal de la gramática se le asocian cero o más atributos. Un atributo queda caracterizado por un identificador o nombre y un tipo o clase. A este nivel son atributos formales, en el sentido de que su realización se produce cuando el nodo del árbol es creado. A cada regla de producción, A produce x1, x2, etc., se le asocian un conjunto de reglas de evaluación de los atributos o reglas semánticas que indican que el atributo en la parte izquierda de la regla semántica depende de los atributos que aparecen en la parte derecha de la regla. El atributo que aparece en la parte izquierda de la regla semántica puede estar asociado con un símbolo en la parte derecha de la regla de producción. ¿Qué son los atributos? Propiedades de los símbolos del lenguaje que almacenan contenidos relacionados con el significado de los símbolos, a los que pertenecen. Se utiliza la notación símbolo.atributo, como lo vemos en el ejemplo. La definición dirigida por sintaxis es un instrumento que nos permite planear las acciones que queremos que se realicen por el analizador gramatical al cumplimiento de ciertas reglas gramaticales. Ahora pasaremos a realizar un ejemplo para que podamos entender mejor dicha herramienta. El ejercicio dice así: realizar una definición dirigida por la sintaxis para el siguiente problema. Dado una lista de coordenadas de la forma paréntesis, número, paréntesis, se presenta la siguiente situación. Se tendrá una coordenada inicial, en este caso 3,2, la cual será el punto de referencia. Seguido de ella puede venir una o más coordenadas. Deberán de encontrar la distancia más corta con respecto al punto inicial y deberá demostrar como salida la coordenada con la cual la distancia es la más corta y el valor de dicha coordenada. Por ejemplo, tenemos una lista de coordenadas 6,4, 3,3, 6,2 y nuestra coordenada inicial será 3,2. Calculando la distancia con cada punto, obtendremos dicha distancia más corta de toda la lista. En este caso tenemos el punto 3,3 con la distancia más corta de valor 1 y eso lo mostraremos en pantalla. Utilizaremos código Java creando un proyecto de Java Application Como sabemos, vamos a utilizar las herramientas JFlex y Cube para hacer nuestros analizadores semánticos y sintácticos. Como sabemos, debemos copiar dichas librerías en nuestra carpeta del proyecto. Luego de copiarlas, debemos agregarlas al proyecto
Luego crearemos nuestros documentos en blanco, que serán txt, empezando por el analizador léxico. Aquí es como si estuviéramos programando en un blog de notas, pero en este caso NetBeans, ¿verdad? Primero es lenguaje Java, entonces pondremos el paquete donde estamos trabajando. En este caso sería el paquete de definición sintaxis. Importaremos la librería java-cube runtime.symbol y la librería ArrayList para los errores. Empezamos con el código con la clase léxico, la librería cube. La clase es pública, Unicode, la línea, char, e ignoraremos el caso de si vinieran mayúsculas o minúsculas, pero en este caso no importa, ya que solo utilizaremos números. Creamos la lista para los errores léxicos y empezamos con las expresiones regulares. En este caso utilizaremos números del 0 a 9 una o más veces, o números del 0 al 9 números del 0 a 9 una o más veces para números decimales y números enteros. Declaramos el paréntesis abierto, el paréntesis cerrado y la coma. El número lo pondremos de tipo integer e ignoraremos espacios, tabs, entre otros. El punto ya sabemos que es para los errores, para que reconozca los errores léxicos. Ahora crearemos el archivo sintáctico.txt y empezaremos con nuestro analizador sintáctico. Ponemos el paquete en el que estamos trabajando, como habíamos dicho, definición sintaxis. Importamos la librería cube runtime y la librería java ArrayList. Creamos el código Java creando un nodo padre. Esta clase la crearemos a continuación. Una variable int y nuestro ArrayList de strings para los errores sintácticos. Esta es una variable de la clase nodo que le crearemos, como dije, crearemos después de esto, y la variable llamada padre, que será nuestro nodo padre. El resultado será de tipo double. Declaramos los terminales. En este caso será el paréntesis abierto, el paréntesis cerrado y la coma, y el terminal entero, que es el número. Los no terminales utilizaremos tres producciones: la de inicio, coordenada y lista. Empezaremos con la producción inicio y aquí empezamos a crear las producciones tal y como sabemos. Empieza con el terminal, con el no terminal, perdón, dos puntos, igual, y lo que se produce. En este caso se produce la producción lista.
Luego viene de nuevo lista y se produce lista, coma, coordenada o coordenada, coma, coordenada. ¿Por qué aquí coordenada, coma, coordenada? Esta coordenada es porque estamos diciendo que siempre debe venir la coordenada inicial seguida de una o más coordenadas. La producción coordenada, en la producción coordenada ya producimos lo que es el punto, que está compuesto por paréntesis abierto, número, coma, número, paréntesis cerrado. Como pueden ver aquí, a la par en el lado izquierdo de la producción, pongo dos puntos, n sub 1, n sub 2, entre otros. Esto es porque esto es como decía, estos nombres que se ponen a la izquierda, a la derecha, son seudónimos que se le llama a dicha producción o terminal. Por ejemplo, si viene paréntesis 1,2, paréntesis 2,2, paréntesis, esta producción entra a iniciar, luego entra la producción lista y como no viene nada más aquí, entra directamente a la producción coordenada, coma, coordenada. Entonces, coordenada se le pone de seudónimo al primer número X y al segundo número Y. En este caso X sería 1, Y sería 2. Y entonces en código Java creamos un objeto de la clase nodo llamado atributo, sería llamado símbolo. Y esto es entonces a este símbolo le agregaremos los atributos x0, que será igual al primer número 1, en este caso llamado x. El atributo y sub 0, en este caso el segundo número 2, llamado y. Y como resultado subiremos el objeto símbolo. Entonces, a lo que llamamos aquí N1 es lo que recibimos de la producción coordenada, lo que llamamos aquí result símbolo. Igualmente con coordenada 2, en este caso en coordenada 1, en esta coordenada llamado n sub 1, tenemos el objeto símbolo con el atributo x sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 2. Tenemos la coma y la coordenada 2, en donde obtendremos el objeto símbolo con x sub 0 2 y y sub 0 2. Entonces aquí ya empezamos a implementar lo que llamamos como sintaxis dirigida por la gramática. Para el problema, el ejercicio planteado, siempre necesitamos subir solo un nodo. En este caso, ¿qué nodo? Sería el de la primera coordenada, porque es con la que comparamos siempre. Entonces tenemos el otro nodo, tenemos nodo símbolo 1, que será igual al nodo n sub 1. Tendremos
el objeto símbolo 2, que será igual al nodo n sub 2, en todo caso la segunda coordenada. Aquí, para el problema que tenemos, entonces crearemos nuestra clase nodo con los atributos distancia, y sub 1, x sub 1, x sub 0 y y sub 0, todos de tipo integer. Debido a que, por ejemplo, en y sub 0 y x sub 0, lo que guardaremos será la coordenada inicial, y esa es la que siempre tendremos como común. En x sub 1 y y sub 1 guardaremos la coordenada con menor distancia al punto inicial, y en el atributo distancia obtendremos con la ecuación de distancia entre puntos, y guardaremos dicho valor. Entonces, para saber qué punto es menor qué distancia de dicho punto es menor a otra distancia de otro dicho punto, haremos la fórmula. En este caso es x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 0 menos y sub 1 al cuadrado x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 0 menos y sub 1 al cuadrado, y a todo ello le sacamos la raíz cuadrada. Entonces haremos la comparación de que si símbolo 1 punto distancia es mayor o igual que distancia 1, si eso sucede, sabemos que la distancia 1, que fue obtenida con los puntos de la coordenada que vamos obteniendo, es menor. Entonces guardaremos dicho punto en los atributos de x sub 1 y y sub 1. Pero para poder saber que si esas distancias van cambiando, entonces debemos siempre tener un punto de referencia para ir comparando, por lo que también guardaremos en nuestro nodo que subiremos la distancia obtenida. De lo contrario, la coordenada que ya ha sido guardada queda igual, y la distancia también. En esta fórmula la obtenemos con los valores de símbolo 1 y símbolo 2. Entonces, igualmente con la producción de lista, coma, coordenados, se me olvidaba que deben de subir donde el objeto donde tenemos todo lo que nos interesa guardado, en este caso símbolo 1. Entonces esto lo hacemos también para la producción lista, produce lista, coma, coordenada. Recuérdense que lista, al entrar de nuevo a lista, siempre va a tener como resultado símbolo 1, y coordenada, la última coordenada que pondremos
y regresará al nodo donde obtenemos las coordenadas de los puntos a comparar. Siempre subiendo el nodo donde tenemos cada atributo que nos interesa, en este caso x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 y distancia. Entonces aquí en lista, siempre en cualquier producción que entremos, siempre vamos a tener como resultado símbolo 1. Y aquí devolvemos símbolo 1. Creamos la variable símbolo 1. Pero como observaron al principio, creamos la variable pública no padre, que es la que se crea y creando las producciones. Entonces nuestro nodo padre va a ser igual a símbolo 1, que es el que tiene todos nuestros valores. Entonces así es como creamos una gramática dirigida por la sintaxis. Entonces ahora lo que nos tocaría es ejecutar los archivos léxico y sintáctico para crear las clases. Entonces primero nos vamos a la carpeta donde tenemos los archivos léxico y sintáctico con cd y la URL. Luego java jar comillas y la URL de donde tenemos la librería, poniendo primero ejecutando primero el archivo léxico, el nombre de nuestro archivo léxico.txt y enter. Aquí nos dice que el código fue escrito a la clase léxico.java e igualmente con la librería javacop. Tenemos un error, pero no es de la producción ni nada, es por esto.
Entonces ahí ya nos produce la clase parser y sim.java, como pueden ver. Esto para sacar potencias y raíces debemos declararlo como int. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro programa, ya solo nos encargamos de crear nuestra interfaz, y en este caso puse un título, ingresé su cadena, un JText area para la entrada y una para la salida, y el botón analizar. En el botón analizar llamo las clases léxico, creo mi archivo de entrada en base a lo que escribe el usuario, llamo a mi clase léxico y le envío como entrada el archivo creado, y también luego de crear el léxico, el parser, le envío la clase léxico que ya fue creada. Entonces ahora lo corremos y para empezar probaremos con la entrada que nos dice el enunciado. Entonces, como no hay ningún error ni léxico ni sintáctico, nos dice ahí, y como ven nos saca la salida que tenemos, 3,3 con distancia 1. Vamos a probar con otras coordenadas. Tendremos la coordenada inicial 0,0 y los puntos 0,10, 0,20, 0,5 y 0,100. Entonces nos saca como coordenada la coordenada 0,5 y con una distancia de 5. Aquí pondremos 1. Nos saca la misma. Si cambiamos esto, obtendremos la coordenada 1,10 y de distancia 10. Gracias.